Muy buenos días tengan todas y todos los que nos acompañan tanto presencial como virtualmente. Soy Miguel Vélez, coordinador de la Casa del Libro Gilberto Bosque Saldívar, y para mí es un gusto, a nombre del director, el doctor Giuseppe De Lo Bruto, que en unos momentos nos acompañará, dar inicio a este conversatorio previo a la inauguración de la exposición El arte en el espejo zapatista, coordinada con INA Puebla y también con el auspicio de Secretaría de Cultura Federal y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Este conversatorio, titulado Experiencia y negatividad en la representación del arte fotográfico zapatista, estará a cargo de las intervenciones de Aline Zárate Santiago, Fernando Matamoros Ponce, Sergio Tischler, que ya no nos pudo acompañar, de hecho, Ana Luisa Sánchez Hernández, Francisco Mendiola Galván, y va a ser moderado por Eric Márquez Pérez. Para las personas que estudian y también han seguido, también de la comunidad externa, que han seguido las actividades del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades a lo largo de los años, saben que el tema del surgimiento, de la emergencia del movimiento zapatista es un tema de gran interés para nuestra comunidad académica. Es un tema que se ha estudiado, se ha publicado, ha habido debates, foros, coloquios, ha habido intercambios académicos también en relación a este tema y a otros expertos, y se ve en el instituto de cierta mirada. Tenemos la ventaja de contar con expertos no solo en el tema del zapatismo, sino en un tema más, en temas más amplios, pero que han desarrollado líneas de investigación muy importantes, relevantes y estudiadas de manera regional, por supuesto, nacional e internacionalmente. Para nosotros es muy importante en esta ocasión poder albergar esta exposición, que creo que desde que se montó en el Centro INA Puebla, en los Fuertes, y hablando con el director de Museos INA, el maestro Manuel Melgarejo, platicamos de justo las posibilidades de montarla en esta Casa del Libro, para que también esa experiencia estética que están por ver después del conversatorio sea para toda nuestra comunidad de un punto de reflexión histórica y de memoria, dado que también hay líneas de tiempo, hay también varios puntos de hitos de la historia del movimiento zapatista en México. Y bueno, yo le quiero agradecer, bueno, nosotros como Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades le queremos agradecer a Manuel Melgarejo, director de Museos INA, también obviamente a Manuel Villarroel, el director de la delegación INA Puebla, a Catalina Montiel, subdirectora, que también me comentan que estará aquí en breve, y a Fernando, que ha hecho una excelente labor curando esta exposición. Quiero decir también que esta exposición es del artista, es del fotógrafo, perdón, se me fue el nombre, Francisco, ¿cómo se llama? Parras, sí, Francisco Parres. Y es un trabajo, me parece sublime en términos de la fotografía documental. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la mesa y espero que este conversatorio nos deje un gran enriquecimiento y puntos de reflexión. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecer a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla porque en esta ocasión pues tuvimos la oportunidad de montar esta exposición aquí en la Casa del Libro. Entonces, a las autoridades de la UAP y por lo tanto al Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el director Manuel Melgarejo, que también brindó como las posibilidades para que este evento se realizara en este foro, y pues dar continuidad con este conversatorio, experiencia y negatividad en la representación del arte fotográfico zapatista. Voy a hacer un anuncio rápido, que en la parte de abajo está el artista teciuteco Raúl Díaz, que nos está haciendo un performance en el Caracol, lugar simbólico representativo de los puntos de reunión de las comunidades zapatistas. Entonces, allá abajo nos estará acompañando. Y hacer una mención especial para Francisco de Parres, que
que no nos pudo acompañar y que hace un momento lo mencionaron como el artista detrás de estas fotografías que acompañan esta breve exposición. Y bueno, comenzando con este conversatorio, le vamos a dar la palabra a doctor Francisco Mendiola Galván, que voy a leer una reseña de su trabajo. Francisco Mendiola Galván, de 1978 a 1981, realizó estudios en la licenciatura de música, área instrumentista, en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, posee la maestría en Antropología Social por el CIESAS y la Escuela Nacional de Antropología en Chihuahua, y el doctorado en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Priego de la UAP. Ha transitado por los temas de investigación del arte rupestre en el norte de México, en los estados de Sinaloa, Chihuahua y Puebla, e igualmente por el de la estética vinculada al arte rupestre, el del territorio simbólico y sagrado y arqueología, y el de la historia de la arqueología de Chihuahua y norte antiguo de México. Sus trabajos publicados han versado sobre dichos temas, entre ellos se encuentran los libros El arte rupestre en Chihuahua, El espejo de piedra, Memoria de luz, El arte rupestre en Chihuahua, El arte rupestre en la simetría de la cultura, Las texturas del pasado, Una historia del pensamiento arqueológico en Chihuahua, y El arte rupestre y estética. Antología en 2021, y participó en el año del 2022 en la exposición Layers, Rock Art Across the Space and the Time, bajo la convocatoria emitida por la Red de Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea, con el trabajo Rock Art in Puebla, México, Ancient Internal and External Relations. Ha establecido los premios SINA, Alfonso Caso, mención honorífica en 1994 y el de divulgación al mejor trabajo publicado en 2007, así como el premio Chihuahua 2000 en el área de Ciencias Sociales del Instituto Chihuahuense de la Cultura. Desde 1992 es investigador de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente se encuentra adscrito al Centro INA Puebla con el proyecto El arte rupestre en Puebla. Damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación a mi querido amigo Manuel Melgarejo, que siempre me anda emboletando en cosas que me ponen muy nervioso. Pero bueno, aquí es un placer estar con ustedes, haciendo una exposición de ideas. Yo debo aclarar que no soy ni antropólogo social, aunque tenga la formación en términos de la maestría, directamente con proyectos de investigación, ni tampoco soy fotógrafo. Sin embargo, pues siempre la imagen me ha capturado, me ha embelesado demasiado. Ese tema del arte rupestre de alguna manera lo demuestra, y la fotografía también. Entonces yo les voy a leer un breve documento, no es muy extenso. En una parte intermedia voy a presentarles 4 fotografías que tienen que ver con este discurso que aquí me permito, con la libertad y la confianza de exponer. Bueno, yo titulé este trabajo Ese continuo vaivén, de la belleza a la estética, de la estética a la belleza, vaivén que parece eterno, al menos continuo cuando se mira, percibe e intuye como parte de la realidad que sojuzga. Las imágenes fotográficas de Francisco de Parres Gómez son inmediatas en lo bello, lo bueno y lo que se quiere poseer por agradable, dice Humberto Eco en Historia de la Belleza. Y de lo bello es transitar a lo estético, lo sensible. El impacto de la visualidad de las imágenes, seguido de la experiencia estética, es el continuo vaivén que nos ceja, el que tiene lugar cuando el corazón se entrega. El efecto emotivo de las imágenes fotográficas trasciende la producción kantiana de placer y belleza, en ese marco de la prosaica de la estética de la cotidianidad de Katia Mandoki, que tiene varias obras. Lo sensual, la fuerza, el amor, la gracia, lo grotesco, la fidelidad a la vida, la lucha, los intersticios del alma, esos acaban redimensionándose libremente en la habitación de lo sensible. Para otros, como es José Manuel Galván, el topo, si se le conoce en el bajo mundo, es mi tío.
es un amante del zapatismo y el pasado 27 de septiembre le pregunté que qué sentía, qué le evocaban las fotografías de Francisco de Parres Gómez y me dijo, es textual: el inicio de una presencia ancestral que ha permanecido resistiendo en la oscuridad y que expresa, multifacética, su razón de ser, un reencuentro de los negativos fotográficos antiguos para insistir en la frase actualizada de nunca más un México sin ellos, sin nosotros, sin todos. Una impresión momentánea para permanecer en resistencia continua, registro necesario, pensamientos de siglos que estallaron en defensa en 1994 y que siguen creciendo su búsqueda, casi en el silencio, una fiesta colectiva por la vida. Me recuerda el color de la tierra, en la piel de los que caminando sin descanso, con un rumbo desigual y desparejo, reconocimientos vanos que por cierto no necesitan y se dirigen alegres al encuentro de lo nuevo, mostrándonos el eco caórdico en marcha silenciosa y colectiva por senderos montañosos que siguen resonando su grito en las paredes. Creatividad fresca y al encuentro de otros mundos posibles donde quepan todos los mundos, sin definir en principio más allá que su importante presencia. Olor a pasamontañas y falda bordada, lavados en el río con toda la dignidad rebelde, en la mochila para seguir limpios caminando. Bifurcación con el brillo esperanzado en las pupilas y la sonrisa a flor de piel. Rifles de palo en alerta roja, intensidad colorida que amenaza. En la lejanía el sistema con el solo hecho de ser y estar. Ejército de saberes que se levanta dispuesto a la guerra sin quererla, en pie de lucha por la vida y la dignidad eterna, diferencia unificada con sencillez complicada, Zapata, pueblo, Zapata vivo, resignificado, sensibilidad nueva en la mirada diversa. Me evocan la frase de Ricardo Flores Magón: la rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte, sin olvidar la alegría de los pueblos menos tocados por la modernidad, con el rostro cubierto, pero con la dignidad en la frente clara. Hasta aquí las ideas del topo. Las imágenes no me provocaron ni evocaron nada parecido con lo anteriormente dicho. Soy honesto. Y no es que discrepe del pensamiento de quien es mi tío, simplemente no me nace en ese mismo sentido decir algo que me lleve a ese lugar de apología del levantamiento zapatista y de su continuidad. No es animadversión, es otra frecuencia la que traigo. Pero el hecho de que las fotografías no hayan provocado en mí efectos emotivos, o sea, lo estético, similares al del tío Topo, no significa que no se presenten, aunque estos, por supuesto, se hallan muy lejos de la romantización ideológica tan común y de la que es objeto el zapatismo, sea este o no contemporáneo. El registro fotográfico realizado por Francisco de Parres es antropológico, diferente al del fotoperiodismo, ese que dio base no solo a la cobertura del movimiento zapatista en sus inicios. Por supuesto que hay diferencia y para empezar, las técnicas. En los comienzos es el negativo, después lo digital, pero también cambian las dinámicas de lo fotografiado. La movilización, los enfrentamientos, el clímax de esos años 90, después las calmas inciertas, la reorganización, la esperanza que llega y no llega, la utopía mancillada, en fin, otra etapa. Y sin ánimos de comparar nada, solo de ilustrar y ejemplificar lo histórico y de la transformación de la imagen, y esto muy por encima, es que me permito presentar dos fotografías de mi hermano Víctor Mendiola y que pertenecen a esos tiempos iniciáticos a partir del 94. Aquí están las fotografías. Esta es una de ellas. Está la otra. Y esta. Es algo famosa porque él trabajaba en esos tiempos en La Jornada y ahí fueron publicadas estas fotografías. Esta fotografía se llama Rubor Zapatista, febrero de 1994, plata gelatina, y el autor Víctor Mendiola. Y la anterior, no sé cómo se le pasa aquí, la anterior también es de 1994.
En concreto, la experiencia estética de mirar las imágenes de Parres emerge a la Mandoki y advierto que se halla muy lejos de ser una descripción densa para la interpretación cultural al estilo de Clifford Geertz, aunque definitivamente me he visto influenciado por la manera en que ve John Berger. Agradezco aquí a mi amigo Fernando Matamoros me lo haya recomendado, es una maravilla, si quieren ustedes aprender a ver el arte. Sigamos. Claro que no hay tiempo para ejercer con todas las fotografías, imágenes de Parres, la mirada bergeriana, guardando las debidas proporciones, por lo que he escogido dos de ellas para mostrar mi ejercicio productor de efectos emotivos mandoquianos. Sobre esta foto. La luz que emerge del ojo derecho es el punto de fuga que hace girar la espira infinita. Vueltas circulares y concéntricas de una imagen que se desgrana por la nieve arroz que cae en la epidermis de la sensualidad y en la tela de seriedad inmaculada, recordando que matrimonio y mortaja del cielo bajan, lo efímero, la transitoriedad e impermanencia, el cambio eterno, el rostro del niño que mira hacia arriba revela que espera con ansia la siguiente vuelta, inocencia y juego, de eso se trata. Una atmósfera erotizada por el azul que calma, el nerviosismo por ir a la alcoba de manera inmediata. La prisa misma por el rito de la noche de boda. Es inconmensurable su profundidad y me amarro al ojo luminoso, centro y eje, con los que gira vertiginosa la imagen de un sueño que la lente y óculo capturaron para siempre. Y finalmente, de esta fotografía, traspasa la mirada, es la esperanza inquisitiva que hermana. Me duele el corazón al no mirarla, me lleva por caminos y veredas insondables, sin tiempo ni espacio, en la que sus ojos imploran amor al universo. Somos uno cuando nos vemos de frente, no hay diferencia. La revelación del pozo encantado de unos ojos que son mis ojos. Es el alma humana. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su intervención. ¿Les parece que hagamos primero una intervención cada quien y al final abonamos a la discusión? Sí. Vamos, en la siguiente, la doctora Ana Luisa Sánchez Hernández. Voy a leer una reseña. Es doctora en Creación y Teorías de la Cultura por la Universidad de las Américas Puebla, egresada ad honorem de la Maestría en Ciencias del Lenguaje por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP y graduada cum laude de la Licenciatura en Antropología Cultural de la Universidad de las Américas Puebla. Cuenta con un diplomado en logogenia, método de adquisición de español para niños sordos a través del código escrito, una diplomatura en lectura, escritura y educación por la Flaxo y en teoría y praxis feminista por la Universidad del Claustro de Sor Juana, así como de difusión cultural y libros de texto. Ha sido correctora de estilo en revistas de difusión cultural y de libros de texto y se desempeña actualmente como catalogadora de documentos históricos para la plataforma Archivos de la Represión de Artículo 19. En 2022 realizó una estancia postdoctoral en el TEC de Monterrey, donde también fue profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Es docente del Departamento de Comunicación de la UTLAP y participa en diversos seminarios sobre metodologías antropológicas y violencias. Sus temas de investigación han girado en torno a las subjetividades, discurso, género, resistencias y violencia estatal. Le agradecemos a la doctora y pasamos a su intervención. Muchas gracias. Pues la agradecida soy yo. ¿No se escucha bien? Ahí se escucha mejor. Agradezco, por supuesto, al doctor Manuel Melgarejo, al doctor Fernando Matamoros por sus invitaciones, a los colegas que están aquí, a la universidad. A mí me gusta empezar con una especie de mi lugar de enunciación.
desde dónde estoy hablando, desde dónde me sitúo. Para mí fue pues un tanto sorpresiva la invitación a estar aquí hoy, pero sorpresiva como en el mejor sentido. Me hizo recordar la invitación cuando estaba yo en la preparatoria en una escuela privada aquí en Puebla, y tenía yo en los 90s, ¿no? Tenía una foto del SUP que había conseguido en alguna revista de manera así casi clandestina, la había yo arrancado y la había pegado con Durex en mi banca. Y me preguntaban mis profesores y mis compañeros que ¿por qué? Y ahora que veo estas fotografías, pensaba yo justo en este recorrido también, en esta experiencia que yo he tenido con las imágenes del zapatismo que me han acompañado durante estos 20 y tantos años y que han sido también bien importantes para mi formación. Entonces quiero leerles también un texto, es breve, que he titulado El Alcaraván y Zapata. Frecuentemente, cuando en la academia se pone énfasis en las representaciones culturales, se tiene como efecto el demérito desafortunado, ¿no?, de la significación de la experiencia vivida, o como ya también se ha señalado desde la antropología, con autoras como Sherry Ortner, por ejemplo, la elisión de la política en los estudios sobre las resistencias, la romantización de los subalternos, la disolución de los sujetos al ignorar sus intenciones, sus deseos, sus temores. Ocurre que quienes son sujetos a las experiencias humanas más profundas, más dolorosas también, como la violencia masiva, la crueldad, la pobreza, el desamparo, el asedio constante, son transformados en abstracciones remotas, en formas discursivas, nada más, en meras posiciones de sujetos, objetos de discusiones disciplinarias, abstracciones profesionales para nosotros mismos, para los investigadores. Además, menciona, por ejemplo, Michael M. Fisher, que el regreso al sujeto es un terreno complejo en la disciplina antropológica. Y lo cito: terra incógnite y paisajes de explosiones, ruidos, silencios alienantes, desconexiones y disociaciones, temores, máquinas de terror, principios de placer, ilusiones, fantasías, desplazamientos y segundas revisiones. Mezclado todo esto además con razones, racionalizaciones y paralógicas. Todo también con poderosos efectos y dimensiones sociopolíticas y yo agregaría ideológicas. También, por supuesto, da la posibilidad como una pugna, ¿no?, con el privilegio y el poder. Frente a estos escenarios, no basta atender la función enunciativa de la subjetividad, particularmente cuando lo que se debe articular son lamentos. Sabemos las condiciones de muchas de estas comunidades zapatistas, asediadas, hostilizadas frecuentemente. Tampoco basta la reflexividad para generar cambios en la materialidad. Ni basta teorizar si las ideas no se acompañan de imaginación, pero también de afecciones, de reclamo. No sé si basta testificar. Si sí, ¿cómo hacerlo? En México, donde desaparecen 43 a la N sujetos y pasan y pasan y pasan los años sin saber de ellos, se requiere densidad. La crítica cultural a través del arte, en el caso que hoy nos convoca, aunque puede ser también, ¿no?, a través de la memoria, el uso crítico de la memoria o del propio devenir etnográfico para quienes nos identificamos con la antropología, debe decir la experiencia humana. Decir ya no es nombrar, no en el sentido de identificar. Y cito entonces a Adorno: decir, a pesar de Wittgenstein, lo que no se puede decir. Cierro la cita: entregarse a la diferencia. Quiero entonces referirme a una de las fotografías de esta sección Arte-Diversidad. Me resulta interesante también que coincido, ¿no?, con el doctor Mendiola. Es esta fotografía tomada en el Caracol Jacinto Canek, donde se tocan precisamente el Alcaraván y Zapata. En la captura del momento del performance se ha perdido una Frida. Estoy pensando en las dos Fridas, por supuesto. El torso descubierto de Lucas Avendaño, además, constela con los de Pedro Lemebel y Francisco Casas. Estos dos chilenos homosexuales que en el periodo del terror frente al SIDA performaban una transfusión de sangre de corazón a corazón.
las yeguas del Apocalipsis. Con la diferencia del manifiesto del Lemebel, Lucas Avendaño dice que su pieza es, y cito, un ritual de desagravio para los queers, homosexuales, gays, transvestis, putos, transexuales, transgéneros o los dignamente otros amores, en palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cierro cita. Aprovecho entonces para citar también unas líneas del manifiesto de Lucas Avendaño, que es a su vez una reelaboración del manifiesto de Pedro Lemebel. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy y crean, no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta pinche chueca democracia. Pero no me hablen del proletariado, ni de la vanguardia del proletariado, porque ser pobre, indio, negro y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es sacar puerca al monte, se le hace agua a la canoa, se le da vuelta el calcetín. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala compañía, por castigo divino para acabarla de chingar, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia, y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a ninguna parte. Cierro la cita. El ritual de apareamiento del alcaraván termina ocasionalmente con el sacrificio del macho por la hembra. El performance de Lucas concluye en luto, pero el futuro no alcanza a llegar. En el festival Dánzate Otro Mundo, en el que fue tomada la fotografía de Francisco de Parres, mediante el Requiem, se construyen constelaciones de historias e imaginarios, un espacio político que hace efectivo el recuerdo de los movimientos latinoamericanos frente al capital y el colonialismo, contemporáneos y de antaño, y operantes las demandas de los invisibles. La fotografía revive lo recordado en la experiencia del tiempo. De este modo, narra la historia desde sus interrupciones y temporalidades bifurcadas, desde aquellas ruinas que escapan a la lógica del progreso y que resisten en medio del asedio, la hostilidad y la violencia estructural. No sin derrotas, que no son los proyectos vencidos de la civilización, tampoco sin catástrofe, que es la expresión de este progreso que acumula escombros. En el Caracol, la imagen del encuentro en la danza nupcial no se agota en identidades o destinos. Mucho zapatista. Atesta la presencia de lo que falta, más bien de la privación, la estéresis en términos de Agamben, y solo en ese sentido es potencia. Solo así hace del patetismo de la representación algo experiencial, algo que importa. Muchas gracias. Damos la palabra a la maestra Aline Zárate Santiago, de la ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Es licenciada en Estudios Socioterritoriales por la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa y maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Actualmente estudia el doctorado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Es fundadora del colectivo Liberación Ixtepecana y colabora con la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio. También ha publicado artículos en revistas académicas y de divulgación y se desempeña como docente. Le damos la palabra. Muy buenos días o tardes, creo que ya son. Pues antes que nada decir que para mí es un verdadero honor estar presente en este evento que representa al mismo tiempo un compromiso muy grande, hablar sobre el tema del zapatismo, ¿no? Y bueno, como
una especie de advertencia a esto, pues no soy experta en la temática del zapatismo. Sin embargo, en esta participación, pues me gustaría hacer como o tejer las ideas con las que he venido trabajando desde pues mis trabajos académicos y asimismo con mi trabajo de campo en comunidades indígenas que de alguna manera pues están vinculadas al zapatismo, ¿no? Bueno, también aprovechar para agradecer a los organizadores por la invitación, al maestro Manuel Melgarejo, al doctor Fernando Matamoros y bueno, a la universidad, ¿no? Creo que también es importante mencionar que el contexto en el que se está viviendo, ¿no? Que muchos de nosotros sabemos que actualmente se está viviendo en Chiapas, ¿no? Específicamente en los caracoles zapatistas, ¿no? Es un momento de guerra contra las comunidades que se viene agudizando cada vez más, ¿no? Entonces, creo que este tipo de eventos aún académicos o academicistas, como quieran verlos, me parece que son un momento importante como para reivindicar que la lucha zapatista justamente no es una lucha contra o desde la guerra, ¿no? Sino más bien desde la propia resistencia y de la propia rebeldía que representan las comunidades. Bueno, ya después de este preámbulo, como ya les decía, la participación la voy a vincular con mi trabajo académico y me voy a permitir leer un texto que espero no sea tan largo, el cual más o menos titulo como La lucha hermana en las artes de las resistencias. Bueno, el arte en la lucha social forma parte esencial de la resistencia como lenguaje que comunica lo que Hannah Arendt llamó vida activa. La vida activa inmersa en la tradición de los pueblos es un territorio de lucha. Es un espacio que se defiende desde la cotidianidad de las actividades económicas de subsistencia, así como desde las prácticas culturales que contienen formas solidarias y recíprocas que devienen del sentido comunitario. Estas relaciones sociales se fundan en la costumbre que se complementa del cambio y la innovación, así como de la tradición como repetición constante que fortalece la vida comunitaria. Y bueno, por ejemplo, desde mi lugar de enunciación, que es en la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, estas relaciones se asientan en lo que ahí se denomina guendalizá, que es una palabra de origen zapoteca que al traducirla al castellano tiene un significado de hermandad. Justamente ahora en una de las fotografías que el doctor Mendiola nos compartía, precisamente de Lucas Avendaño, es una representación que a mí me parece muy hermosa porque la leo como justamente esa hermandad entre el zapatismo y la lucha ismeña, ¿no? Bueno, en estos pueblos del Guendalizá atraviesa la vida activa, tradiciones y costumbres que recrean formaciones artísticas transmitidas de generación en generación. Así, el arte tradicional es una guía de representaciones subjetivas que abstraen manifestaciones de la vida cotidiana para convertirlas en piezas artísticas. Por ejemplo, los adornos que se elaboran de manera manual con papel de China figuran las celebraciones y los eventos conmemorativos que dan cuenta de una herencia forjada en la tradición de conocimientos que recrean formas y significados de esta vida activa. A estas prácticas artesanales de tradición y de experiencia se adhiere el arte culinario, que devela una relación directa con la tierra y con la milpa. Por ejemplo, las mujeres que con maestría elaboran todavía los tradicionales totopos ismeños están al frente hoy de la resistencia en la defensa del territorio por la imposición de un parque industrial que pertenece al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En el lenguaje de las palabras de este pueblo vinizá, la lucha es por un espacio de subsistencia, del que obtienen alimentos y otros insumos para seguir elaborando
lo tradicional, ¿no? Y que a su vez forma parte de su economía. En el arte de la pintura vamos viendo inspiraciones de resistencias culturales y políticas que registran tradiciones de luchas gestadas en tiempos largos, reafirmados en el pasado presente. A través de la palabra de maestros y de maestras de la poesía ismeña, encontramos también las ruinas del pasado inacabado. En las pinturas de Francisco Toledo descubrimos huellas que develan rastros, que más que melancolía son el reflejo de los dolores y de los horrores producidos en la larga noche de la historia. En las artes se funde el dolor y la rabia, en una expresión que comunica el valor comunitario de los territorios. Son un medio de unión, intercambio y de reconocimiento que pone en perspectiva los episodios de la historia y de la memoria. El arte materializado en murales representa la memoria que reivindica la vida de los antepasados, no como víctimas, sino como sujetos de la historia a contrapelo. Ellos conservan esos episodios del pasado y los transfieren al presente, justamente recuperando la experiencia de la tradición. Y desde su carácter creativo se imprimen saberes, conocimientos y símbolos ancestrales que develan la larga y profunda historia de la vida activa. En ellos también se exhiben inspiraciones individuales y colectivas que recogen perspectivas y cosmovisiones de la vida en los hábitats y los ecosistemas, por ejemplo, de la vida en el bosque, en la selva, en la montaña, en la planicie y en el mar, que son territorios interconectados que se defienden y no desde la romantización de la naturaleza, sino desde una lógica de conservación de lo que llaman la vida digna. Continuamos pues con la música como ensamblaje de melodías y de letras que son afinadas de acuerdo a acontecimientos y realidades que se reproducen en armonía con sonidos de la tradición y de la modernidad. La música es el vehículo también de la protesta que reclama su sitio en la historia, rememorando aquellos lugares del pasado que ya no son más. Por ejemplo, la poética musical ostenta paisajes de la vida y de la muerte, de los ríos, de la existencia y de la explotación de la montaña. Así plasma el proceso espacio-temporal como el antes y el después en la historia. La música también evoca épocas de revueltas y de revoluciones, no solo como recuerdo, sino como una memoria anamnética que resiste y exige justicia. La música en las fiestas se puede concebir como una especie de lenguaje espiritual en el lenguaje en general y en el lenguaje humano, afirmado por Walter Benjamin. Aquí abro comillas, no existe ninguna manifestación humana como la técnica, las cosas y la naturaleza que no manifieste contenidos espirituales de la vida. A través de la palabra inscrita en el lenguaje desde sus orígenes, Benjamin señala que el lenguaje puro se nutre de esperanza aún frente a la catástrofe. En este sentido, frente al lenguaje abstracto del progresismo y la inmediatez que concibe al mundo como totalidad individida, cero comillas. En el baile, como otra expresión del arte, se materializa en movimientos rítmicos de rituales ancestrales en un reflejo de sincretismo cultural que se practica como significaciones de un espacio-tiempo determinado en todo lo que hasta ahora hemos mencionado. La inspiración subyace en la vida activa de la tradición que hereda su carácter creativo desde la repetición. Una constelación artística concentrada en subjetividades de creadoras y de creadores del arte culinario, musical, del bordado y de otras experiencias estéticas que esbozan formas de la vida cotidiana. En las artes, la experiencia es el tiempo largo e inmanente de la tradición, es memoria y herencia transmitida por generaciones, es compromiso, porque hay una responsabilidad en las maestras y en los maestros como garantes de salvaguardar los caminos de la memoria y de la comunidad. Este compromiso se da por medio de una relación dialéctica de la herencia de las artes que va de una generación a otra y que coexiste en el deseo mutuo de preservar formas de vida. En la singularidad del arte hay repetición como tradición y también cambio e innovación, adaptaciones de realidades de un pasado presente que se vuelve semejante. En la repetición devenida de la experiencia transmitida
hallamos este centro de la tradición como una afirmación de la memoria que se manifiesta en las artes y que refleja las costumbres y las tradiciones de un pueblo. La tradición de las artes desciende en el tiempo, pero no como herederos designados. Aquí cito a Daniel Ben Said, ni de la descendencia natural, sino de una herencia en busca de autores, en espera de aquellos que sabrán darle continuidad, prometido a aquellos que sabrán salvar a los vencidos de la inmensa condescendencia de la posteridad. Cierro comillas. Y las palabras de Daniel Ben Said las sumamos justamente a las formas artísticas de poetas ismeños que desde la lucha encontraron en las artes de la poesía una vía para develar la historia desde los vencidos, porque recuperando letras de Alejandro Cruz, un poeta y luchador de esta región, abro comillas, pocos tienen el valor de gritarlo todo, desnudar la palabra por las calles, destruir los edificios que levantó el engaño. Pocos son los elegidos los que avanzan sin detenerse para mascar la rabia de los hombres mudos. Sus rostros se pierden en los recuerdos de los hombres mudos, temerosos de la vida. Solo sus nombres alumbran sus ansias. Pocos son los elegidos de la historia de los pueblos surcados de tristeza y barro. Pocos son y sin embargo son incontables. Siguiendo con esto, las expresiones artísticas nos develan una suerte de resistencia desde la tradición. Son un lenguaje que, como constelaciones del arte, se entrelazan cobijándose para resistir a las violencias, de lo que podría ser la pérdida de la experiencia o la expropiación de la experiencia, diría Giorgio Agamben, que más o menos se describe como la imposición de la modernidad en una forma instituyente del statu quo. La crisis de la tradición se impone a través de fetichismos enajenantes que permean en los imaginarios, despojando e imponiendo ideas utilitarias que desdibujan los criterios comunitarios y tradicionales. Por ejemplo, la producción en serie de las piezas artesanales que convertidas en cientos de lienzos impresos con el mismo modelo, pues generan un desplazamiento o una expropiación de esa experiencia. Con este concepto figuramos un problema para la tradición del arte del bordado de los trajes típicos que hoy se realizan en regiones indígenas. Esto significa una restricción económica para la economía de la subsistencia de los maestros y de las maestras del arte tradicional. Asimismo, se representa una amenaza para la memoria como transmisora de conocimientos y de saberes ancestrales, porque la réplica en serie de un lienzo como mercancía es un objeto vaciado del contenido simbólico, así como de la técnica manual que perfecciona la unión de los hilos que conforman un bordado. De manera que el producto industrial se impone al de carácter artesanal. Este último exige un tiempo, a diferencia del industrial, un tiempo mayor a 6 meses para lograr por lo menos una pieza, que implica un costo obviamente más elevado al que ofrece en el mercado de consumo el producto industrial. Por eso advertimos que en el asedio a la experiencia es una afrenta a la vida activa y a la labor. No obstante, la respuesta a este asedio se reproduce en los espacios de la infrapolítica como lugares que son invisibles y silenciosos, justamente como esos caracoles de las comunidades zapatistas que se organizan en espacios alejados de los reflectores, que organizan y mercantilizan el sentido de la tradición. El arte en, como y para la resistencia se vuelca con el aviso de incendio que ha sido ilustrado por Benjamin en sus tesis del concepto de la historia, en donde se hace un llamado a la memoria exigiendo a la comprensión del pasado a partir de un recuerdo que relumbra en el arte, que relumbra en el instante de peligro. Por eso es preciso arrancar la tradición al conformismo que está a punto de subyugarla. Y bueno, en este caso, desde la perspectiva territorial que hasta ahora he mencionado, la amenaza a la tradición se materializa en la imposición de megaproyectos en los territorios comunales. En este caso, el corredor interoceánico, el Tren Maya y otros más.
y tiene como respuesta la lucha de la resistencia organizada en las asambleas de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, que interpelan junto a espacios de la infrapolítica en geografías del sur y del norte global, que también hacen parte del Consejo Indígena de Gobierno y del Congreso Nacional Indígena. Y además llevan el reconocimiento de la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el otro extremo está el conformismo del que habría que liberarse como forma fetichizada de las artes folclóricas que van subsumiendo el arte tradicional. Y ya para finalizar, decir nada más que las artes como aliadas de la lucha brindan posibilidades de la esperanza y de la fuerza de la tradición van sembrando resistencias a las imposiciones de la modernidad que se enmarcan en las vías del progreso, como la promesa del trabajo asalariado y el desarrollo de los pueblos a través de la producción industrial. Las artes tradicionales son el camino a la emancipación y la resistencia, que como inmanencia de lucha van a contrapelo del huracán de la catástrofe del cambio climático, que se traduce en la sequía, en las hambrunas, en la guerra y en la muerte de los pueblos. En ese sentido, nos adherimos a las palabras zapatistas cuando dicen, abro comillas, que si hay un sinónimo de libertad, tal vez el último reducto de la humanidad en situaciones límite son las artes. Por eso, son una esperanza de humanidad y no una célula militante. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar al doctor Fernando Matamoros Ponce. El doctor tiene un doctorado en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en París, Francia. Actualmente es profesor e investigador del posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Entre sus libros se encuentra Memoria y Utopía en México, Mitos Imaginarios en la Génesis del Neozapatismo, Pensamiento Colonial, Descubrimiento y Conquista y Guerra de los Dioses, coautor a más de 500 años de la invasión de Mesoamérica, Memorias y Resistencias de Esperanza en el Presente, Estado, Capitalismo y Subjetividad, Dignidad y Esperanza en Configuraciones Revolucionarias del Sujeto Rebelde, Zapatismo, Reflexión Teórica y Subjetividades Emergentes. Y bueno, es autor del libro La Montaña Zapatista de Ultramar, del cual se desprendió esta exposición temporal. Le damos la bienvenida. Gracias. Bueno, pues como Francisco, Ana Luisa y Aline, también siempre me pongo nervioso y hay que empezar con esos protocolos de introducción para bajar un poco la adrenalina que siempre pues emociona, ¿verdad? Tanto las palabras, las imágenes que nos han presentado. Bueno, agradecimientos desde luego a los actores mismos que lograron o que realizaron esta obra, comenzando por Francisco Parres, los museógrafos de Lina, la experiencia también de los diseñadores, de todos estos trabajos que de alguna manera ponen en perspectiva o ahora sí que retoman estas fotografías, estas imágenes y las ponen en esta idea de salir de los lugares invisibilizados para poder seguir en esas itinerancias de tantos mundos invisibles, silenciados y muchas veces pues cuando ya son desaparecidos, ¿verdad?, que siguen siendo invisibilizados, al mismo tiempo son las experiencias que reaparecen y reaparecen y siguen pues manifestándose aún contra el silencio en el mundo, ¿no? Y entonces quisiera comenzar diciendo que la experiencia visual de Francisco Parres pues sería largo ahora sí que contar, ¿verdad?, su experiencia antropológica, sus encuentros en las comunidades indígenas,
como individuo, pero al mismo tiempo en ese encuentro y diálogo con los otros, con las comunidades indígenas, y cómo en ese diálogo va poniendo, dijéramos, al servicio o al, dijéramos, en el diálogo, ese clic de su cámara para captar aquellos momentos de líneas, de imágenes, de resplendores que están al interior de esas luchas, de esas experiencias del movimiento zapatista. Y entonces lo que yo quisiera comenzar diciendo que esa experiencia de Francisco Parres y que capta o trata de captar con su cámara, con la magia de su cámara, capta una serie de símbolos que muchas veces parecieran abstracciones, pero que de alguna manera contienen esos símbolos, alegorías, historias, que están plasmadas, diríamos, en ese laberinto, en ese mundo laberíntico, ¿verdad?, de más de 500 años de violencia, pero que también evidencia, diríamos, el olvido en el que se han puesto esas experiencias comunitarias. Es decir, cómo esa violencia estructural y política se plasmaba en discursos civilizatorios y cómo esos discursos civilizatorios desde el occidente y con los condicionamientos estructurales y, diríamos, y políticos de la Europa occidental se plasman en esas expresiones actuales de lo que sería la violencia al otro, pero también implicada en un racismo que va a estar continuamente repercutido en estas problemáticas de las identidades. Y entonces, en ese sentido, lo que nos ofrece o que nos dona Francisco Parres, que primero se las dona Fernando Matamoros en una amabilidad de escoger en sus fotografías las que pudieran acompañar esa montaña zapatista de ultramar, ¿verdad?, que a propósito lo llamo ultramar, no del otro mar, sino ese ultramar que de alguna manera expresa estas dimensiones de negatividad que están poniéndose en movimiento, no en un encerramiento en las zonas de Chiapas o en las comunidades indígenas de Chiapas, sino poniendo en diálogo la violencia estructural también en el mundo occidental. Y entonces podría yo decir que las imágenes de la obra de arte que nos ofrece Francisco Parres y que están hoy, diríamos, expuestas en este Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, plasman no únicamente, y esto es importante mencionarlo, plasman interioridades que habían sido silenciadas o puestas en el olvido, y aun cuando permanecieron siglos silenciosas, reaparecen y reaparecen de una manera que podríamos decir cuasi o casi poética. Es decir, que esas, como cualquier palabra inscrita en un lenguaje y por lo tanto expuestas en un, diríamos, en un lenguaje fotográfico, son poemas que nos interpelan y interpelan a partir de ese lenguaje fotográfico, pero que despliegan al mismo tiempo una serie de contenidos, tanto históricos, silenciados, violentados en esas experiencias comunitarias, pero también experiencias antropológicas que están ligadas a la experiencia sociológica,
pero que también están expuestas en sus formas cotidianas, en sus formas arqueológicas cotidianas. En ese sentido, las imágenes que nos ofrece Francisco transmiten no una esencia vaciada de contenidos, pero que tiene orígenes simbólicos y metafóricos con interpretaciones estéticas de una historia a contrapelo de esa historia contada y recontada por las lógicas del progreso, de la civilización, de la industrialización, de esa civilización que ha constituido, diríamos, si miramos hacia el pasado, en el pasado y el presente, podemos encontrar ruinas sobre ruinas, una acumulación de ruinas sobre ruinas que evidentemente contienen, y en este sentido podríamos decir, contienen múltiples variedades o múltiples experiencias que nos permite ver cómo hay ideas y emociones que se transmiten a través de las miradas en esas fotografías y que nos hacen o incentivan nuestras reflexiones para pensar las artes no vaciadas de contenidos expuestas al espectador, sino para que el espectador pueda ser también, diríamos, un cómplice en ese proceso de resistencias al mundo de violencia cotidiana. En ese sentido, y si nosotros vemos, diríamos, la disposición de estas fotografías, que además tienen toda una experiencia museográfica y por lo tanto de una curaduría escenográfica, podemos ver que la experiencia, que sería fácil decir 30 años de la insurgencia zapatista, es decir, de ese 1994, es decir, estamos hablando de casi a un año antes del festejo de 30 años o la conmemoración o rememoración de 30 años de la aparición del ejército zapatista en las principales ciudades de Chiapas. Pero si observamos que ese momento de aparición y de imágenes fotográficas o documentadas a través de informaciones periodísticas, encontramos adentro de ese 1994 como un acontecimiento, la experiencia de por lo menos 10 años de una negatividad que de alguna manera se enfrentaba constantemente al racismo, a la violencia estructural y también simbólica del capitalismo, con nombre y apellido, de un capitalismo salvaje. Y en esa aparición encontramos los 10 años, es decir, ese 1983-1984, la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como organización político-militar, ligada a diferentes experiencias, tanto del movimiento armado del Frente de Liberación Nacional, tanto de teologías de la liberación en las experiencias de teólogos y teologías indígenas plasmadas en experiencias de organización comunitaria y de luchas por la tierra, por el territorio, etcétera, en esa zona de Chiapas. 10 años de clandestinidad, de experiencia e invisibilidad deseada antes de que los aplastaran, pero también de reorganización político-militar, pero también de organización político, de todas estas experiencias disueltas o escondidas dentro de esas comunidades. 1983. Pero si nos quedamos en 1983 y no vemos la experiencia del Congreso, de esos primeros congresos, de ese Congreso Nacional Indígena organizado por la Iglesia de Chiapas,
de 1974, es decir, de esos años, de los años 70, estamos hablando entonces de otros 10 años precedentes a 1983, donde se conjuntan las diversas comunidades indígenas, celtales, chontales, chucs, tojolobales, es decir, las diferentes lenguas que están resistiendo a través de sus propios lenguajes y sus propios lenguajes alegóricos y metafóricos de historias indígenas negadas por la lógica civilizatoria. Esos 1974, ese Congreso Nacional Indígenas en San Cristóbal de las Casas, es ese encuentro, dijéramos, de luchas campesinas, de luchas indígenas por la tierra, el territorio, etcétera, en múltiples contradicciones, y en esos 3 niveles, vamos a decir, por lo menos, se encuentra el centro nuclear, que es la comunidad como experiencia de palabra y lenguaje, resistencia, vida, insurgencia. Y entonces en ese proceso de experiencia, como esa negatividad silenciosa, clandestina, se está constituyendo un proceso de organización a partir de ya 500 por lo menos, porque si pensamos 70 y nos quedamos en el 70, ¿verdad? Y no vamos a los cientos de años anteriores de la resistencia indígena, que se dice fácil resistencia indígena, pero hay trabajos antropológicos sobre la temática de la lengua, del lenguaje, de como formas representativas, históricas, y las formas de organización de las tradiciones como formas de organización comunitaria, etcétera, como formas de resistencia, pero al mismo tiempo de reorganizaciones familiares, comunitarias, vecindales, de vecinales, etcétera. Y entonces estamos hablando de cómo, por eso la idea de poner una reflexión sobre experiencia y negatividad en el arte o en el espejo zapatista, es como nos reenvía a nosotros mismos, al otro, al mestizo, aquello que de alguna manera existe en sus interioridad. Porque todos los que hemos pasado por los extranjeros por las extranjerías, nos encontramos pues que en primer lugar somos más chaparritos, morenitos, y hablamos una lengua bizarra para ellos. Y hablar su lengua, el francés o el inglés o el griego, ¿verdad? Pues somos raritos. Pero entonces en ese proceso podríamos decir que el arte y su forma de representación son representaciones sociales, culturales, pero no vaciadas de contenido, sino son también imaginarios políticos, imaginarios que constituyen formas políticas que están expresadas en esa organización del Congreso Nacional Indígena en San Cristóbal, que están constituidas en esa organización política de 1983 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que está constituida en esa dimensión de ese miedo, de ese terror de salir, de bajar de las montañas y exponerse frente al ejército, incluso frente a la caída de los grandes mitos del socialismo del Este, es decir, donde estaban solos prácticamente, donde todas las guerrillas de América Latina estaban haciendo negociaciones, ya se habían caído las lógicas de inclusive revolucionarias, estaban en una soledad y dijeron: o salimos o nos quedamos casi enterrados frente a lo que significa el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Es decir, volver a enfrentar ese mito del entrar al primer mundo del norte. Es decir, ahí, entonces en ese sentido el arte como insurgencia, como representación en ese 1974, y esas experiencias del pasado de 10, 20,
cientos de años, podemos encontrar cómo no está únicamente la fuerza en sus fusiles, porque lo que van a poner a disposición ese 1994, esa es a disposición y en diálogo con el otro, son justamente toda esa experiencia, diríamos, de creatividad constante que está expresada en eso que llaman ellos las escuelitas que tienen que ver con células culturales dedicadas al cultivo del teatro, lo que ellos llaman la seña, que está expresada justamente en esas escuelitas de aprendizaje o de estudios ¿verdad? Como aquellas experiencias del Calpulli, de experiencias de declamación de poesías, canciones, obras de teatro, inclusive apreciaciones del cine, actividades que hoy inclusive continúan en la experiencia del ejército zapatista, de esas comunidades que están en guerra. Y como dicen ellos, no necesitamos fusiles. Muchas veces nuestra gran fuerza es justamente ese elemento que está justamente en esa dimensión de su etnicidad, ponerla en diálogo con la pluralidad. Y en ese sentido, eso se expresa en esa experiencia de la teología de la liberación, de la experiencia de esas teologías, de esos teólogos, de ese André Aubry, antropólogo, cristiano, teólogo, etcétera, de estos movimientos jesuitas casi clandestinos, que de alguna manera ponen en movimiento ese diálogo entre comunidades indígenas, comunidades teológicas, comunidades armadas, y se pone en movimiento justamente un diálogo con el otro a nivel, insisto, de ese Congreso Nacional Indígena, un diálogo de lo singular y particular local, en un diálogo regional, pero también puesto en movimiento hacia un diálogo nacional e internacional. Pero en el centro de ese arte, insurgencia, diversidad, expresada en ese Congreso de 1974 o en la experiencia del Congreso de 1974, que por cierto uno de los organizadores, Antonio García de León, me chismorreaba por ahí, me decía: Fernando, cada acto de los indígenas zapatistas se corresponden justamente a ese movimiento de 20 años que es la recreación del mundo. Y entonces, si agarramos ese Congreso Nacional Indígena y de 1974 a 1994 son justamente los 20 años en los que ellos, en sus tradiciones religioso-mitológicas de la experiencia indígena mesoamericana inclusive, es de celebración para la renovación del mundo. Y en ese sentido su lucha se instala en esa dimensión de arte, el arte como experiencia de vida, experiencia de lucha contra la muerte, que está en todas las experiencias de la universalidad de este mundo que nosotros conocemos. Y en ese sentido, la vida, el arte como expresión de vida, dicen ellos, lo podemos encontrar en esas diversas representaciones, incluyendo las experiencias rupestres, del arte rupestre, como experiencia de comunicación, de diálogo, de representación, de palabra, lenguaje y contenido de diálogo con una naturaleza que está dialogando en su vida cotidiana, en su experiencia de vida. Y entonces, para ellos inclusive, lejos de pensar el arte como una esfera disociada de la sociedad, su concepción justamente piensa en esa dimensión de creatividad
Y lo dice el comandante insurgente Moisés cuando dice: artista es toda persona que reivindica su actividad como arte, independientemente de los cánones, críticas del arte, museos, Wikipedias y esos demás especialistas y expertos que clasifican, es decir, excluyen las actividades humanas como representaciones de la naturaleza y del mundo. Y entonces, en ese sentido, estas fotografías que nos representan vestidos, colores, rayas, muchas veces desconocidas para nuestra experiencia racional urbana, son representaciones simbólicas de la naturaleza, pero son también alegorías de la vida en movimiento y resistencia y enfrentamiento contra la experiencia de la violencia militarizada en el mundo contemporáneo. Militarizada no nada más en el siglo XXI, militarizada en esa lógica de violencia estructural de la conquista hace más de 500 años. Y entonces, en ese sentido, y terminando para pensar cómo esa experiencia del arte, un poco como la hemos dividido inclusive en esta exposición, arte-insurgencia, pero la insurgencia no nada más para ver los fusiles y las insurgencias, sino para ver cómo adentro se encuentran estas dimensiones de diversidad, de diálogo con el otro, de encuentro de diversas comunidades y con el otro exterior con el cual dialogan, y ahí adentro de esa dimensión de diversidad, la experiencia de la vida como experiencia de diálogo con el otro, del don, etcétera, pero también al mismo tiempo como experiencias de resistencias de esos años de violencia diaria. En ese sentido, como dijera, y conecto en esa relación de arte, una declaración del subcomandante insurgente Galeano, antes Marcos, ¿verdad? Dice él: en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, vean la jura, es mentiroso, que no es cierto, que sí, también al mismo tiempo está armando guerrilleros, pero dice guerrilleros en la forma tradicional de experiencia de muerte. Creemos que es más importante preparar promotores de educación, de salud, y se fueron levantando, dice, las bases otra vez de eso que se llaman ellos la autonomía, una autonomía que hoy maravilla, dice él, al exterior, a muchos del exterior, pero que de alguna manera incluye, dice él, ¿verdad?, a esas instituciones del mundo federal, porque también reconocen que la educación subió o los problemas de analfabetismo fueron resueltos en esas pequeñas escuelitas, en esas pequeñas experiencias de educación, de salud, han bajado los niveles de muerte, etcétera, etcétera, utilizando técnicas, conocimientos ancestrales. Pero dice entonces, sigo con Galeano, en lugar de luchar por ocupar un lugar en el Partenón de las muertes individualizadas de abajo, elegimos construir la vida. Esto en medio de una guerra, adiciono yo, que no cesa y que no es porque sea sorda, sea menos letal. Esa es la resistencia zapatista, siempre acompañada de esas artes de las comunidades que ellos llaman alegría y rebeldía. Muchas gracias por sus atenciones. Agradecemos a todos nuestros participantes. Vamos a abrir un espacio para preguntas, para abonar a la discusión. Y a mí se me hace muy interesante que cada uno de los participantes tiene una idea que abonar a este
complejo tema del zapatismo. Entonces, habría que preguntarnos cómo las podemos trasladar o cómo estas ideas no nacieron en 1994 y vemos que no han terminado. Esta parte de la insurgencia, la diversidad, la vida y la resistencia pues siguen vigentes, ¿no? Entonces, cada uno de nuestros participantes tiene una visión distinta y que a fin de cuentas es importante escuchar estas posturas. Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta, un comentario para abonar a la discusión. Nada más es un comentario porque creo que son excelentes. De hecho, es una anécdota que me hicieron recordar en toda la reflexión. Y hace 10 años que estaba participando con el movimiento 132, hicimos un proyecto con los compañeros de la Ibero que básicamente se trató de que hicimos unos diarios en blanco, los mandamos a todo el país y en parte los mandamos a los caracoles antes de la escuelita. El diario tenía una pregunta, solo una pregunta propuesta, que cualquiera podía responder de manera anónima o signada. Y la pregunta era: ¿qué quieres para ti el mundo que te rodea? Se la dimos a los compañeros de los caracoles, los compañeros zapatistas, y ellos decidieron que los que tenían que responder eran los niños. Y entonces los niños respondieron y nos llenaron las páginas de los diarios de caracoles. Y uno, que es muy de acá y muy blanco, dije: híjole, ya me pintaron caracoles, ¿no? Ya me dijeron: vete para allá, no te voy a responder. Pero más bien, después dije: pues nos está regresando la respuesta. Esta cosa del infinito, esta cosa de la sección áurea, esta cosa de la palabra, esta cosa del arte y no la guerra, o de la guerra pero con el arte nada más, de la resistencia. Y básicamente llenar las páginas, caracoles tras caracoles, tras caracoles, tras caracoles. Pues ¿qué era? Pues esto. ¿Qué quiero para el mundo? Un mundo en el que quepan muchos mundos. Después de años y años uno entiende, ¿no? Y ahorita viendo, bueno, cuando se propuso la exposición y que viniera a la Casa del Libro y todo, qué fotos tan maravillosas. Creo que, y concuerdo con Fernando, lo que vemos aquí va más allá de la documentación. Estamos viendo ese mundo. Tenemos el privilegio de ver ese mundo así. Y ver también nuestro mundo de cierta manera. No entender, ser extraños en casa, aquí en este caso en la universidad, porque está ocupada nuestra casa y al mismo tiempo somos invitados a ver otra casa. Entonces está pasando algo en esta exposición, yo creo. Es una invitación a un diálogo mucho más amplio. Y nada más les quería agradecer sus intervenciones, contar esta anécdota porque me la hicieron recordar. Y bueno, de nuevo redirigir el micrófono y la palabra a los compañeros que están presentes. Si quieres, sigo yo en el diálogo con... ¿Quién dijo? Aquí tengo, perdón. No, pues pues muy interesante, ¿no? El tema de los caracoles, y otra vez pues todos nos vamos a ver los caracoles pues a la playa, ¿no? Cuando andan ahí, o a los cangrejos, ¿no? Pero el tema del caracol no es pues es una alegoría y es una propuesta. Los niños te reenvían, perdón por la provocación, pero es decir, ¿qué hace el caracol? Mírate al interior, ¿no? Es decir, y mírate tu alma, mira tu sensibilidad y responde al mundo pues
de violencia, ¿no? De ese movimiento de los 32, ¿verdad? De Leibero, Peña Nieto, etcétera, etcétera. Es decir, mirarse al interior para poder... Y tantas historias que recorren desde nuestras infancias, ¿verdad? Entonces, desde nuestro mundo, cómo nosotros respondemos a sus preguntas, es que nos están regresando la pregunta a cómo reorganizamos nuestro propio interior en relación con el exterior, evidentemente, no en una forma abstracta y vacía, sino de contenidos ligados a esos momentos de reacciones, de sensibilidades, y por lo tanto, esa es es decir, y entonces hoy dicen los caracoles zapatistas, ¿no? Pero los caracoles zapatistas también son formas de organización. Es decir, si nosotros vemos el caracol del ICSI, y me encanta recordarlo, ¿verdad? Los interiores del caracol del ICSI, bueno, yo agarro el caracol y voy a ver múltiples historias viniendo de las historias comunistas de esas tensiones del Partido Comunista, de esas tensiones de las revoluciones del siglo pasado, etcétera. Y entonces encontramos en el ICSI como isla de estas dimensiones caracolescas que de alguna manera constituyeron la fuerza de un pensamiento crítico o de una experiencia de pensamiento crítico que se puso en movimiento contra una universidad que venía en lógicas, pero ahora sí que a una rapidez del llamado neoliberalismo, ¿verdad? Con la caída del muro de Berlín, etcétera. Entonces, lo que estamos diciendo es cómo esas experiencias del siglo pasado, antes de la caída del muro de Berlín, se conectan en estas dimensiones de caracoles. Y si vemos las interioridades de este caracol, que después se ha vuelto otros caracoles, es decir, han reaparecido, y cómo el sentido que está dentro, y esto me parece que es bellísima en esa respuesta, desde el sentido artístico te proponen, pues mírense en su propio interior, ¿verdad? No sé ustedes. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo les quiero compartir un poco de la experiencia que nosotros tuvimos junto con el equipo de museografía. Realmente un tema así es complicado de musealizar. El tema del zapatismo ha sido investigado, ha sido publicado en notas periodísticas, en las noticias, en todos lados, ¿no? Pero en un museo realmente fue un reto para el equipo tratar de concretar esta experiencia de la palabra zapatista, zapatismo, ZLN, etcétera. Cuando nos reunimos para hacer los primeros saques de cómo íbamos a organizar esta exposición, realmente no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Personalmente, bueno, yo cuando tenía 3 años el movimiento empezó, ¿no? O sea, realmente nunca tuve un contacto con este tema, y cuando nos presentaron la idea de qué hacer con la exposición, pues sí fue una revelación. Entonces, el ejercicio que se realizó con los museógrafos y en la parte de curaduría, pues sí es realmente cómo comunicar a otro público, a otras personas que están en las mismas condiciones de nosotros, la propuesta museográfica de un tema tan complejo, ¿no? Entonces, a mí me interesa o me interesó mucho
las pláticas con el doctor y cuáles serían los núcleos que abordaríamos en la exposición. También nos acompañó el doctor Rodrigo Bitker, que por aquí nos está acompañando. Y realmente fue algo que nosotros, de un tema tan complejo, teníamos que sacar algo. Y dentro de este libro, que es La montaña zapatista de ultramar, como generador de contenidos, pues sí fue interesante ver cómo estas palabras que nos resaltaban, como la insurgencia, la vida, la diversidad y la resistencia, pues son conceptos que los tenemos día a día, ¿no? Y no solo en el marco del zapatismo, sino de todos los movimientos sociales que se viven ahora, ¿no? El caso de las migraciones, el caso de estos grupos LGBTI+, grupos campesinos, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta parte de reconocer que dentro de estos grupos se vive un arte y que dentro de ese arte también se incluyen estas acciones, ¿no? de resistir, de vivir y de que también existe una diversidad, pues es la muestra que a nosotros se nos hizo reveladora para poder generar estos núcleos dentro de la exposición. Entonces, es una experiencia que les quería compartir y dejar abierta la pregunta, ¿no? Para ustedes, ¿qué es el zapatismo? O sea, ¿realmente hay una idea de qué es, ¿no? Independientemente de que fuera un grupo armado que nació en 1994, etcétera, y cómo lo viven ahora. Si dentro de su cotidianidad es un tema olvidado, es un tema que no interesa, es un tema que a lo mejor lo han retomado en algunos momentos de su vida, pero pues que no va a trascender, ¿no? Entonces esta exposición busca un poco esa parte de generar como una reflexión en torno a qué es el zapatismo, para que nosotros mismos nos hagamos esa pregunta y podamos contestar a través, pues, de esta exposición. Entonces, es una experiencia y, bueno, si gusta hablar, doctor. Sí, pues, si yo debo ser muy, muy honesto, a mí se me hace muy complejo el fenómeno del zapatismo, incluso el histórico, ¿no? Entonces, pues, hablar por hablar y aventar rollos, pues no es mi estilo. Sin embargo, yo puedo recordar que el Instituto Nacional Indigenista de los años 60, 70, a través de sus medios, como era esta revista de hojarasca y Mundo Indígena, señalaban los problemas graves de la región zapatista, o de la región de los indios tojolabales, chontales, chamulas, de Chiapas. Entonces, las políticas públicas, ignorando absolutamente las informaciones que emergían de la antropología social, y el Instituto Lingüístico de Verano metido ahí a chaleco, provocando una descomposición y rompiendo la unidad, ¿no? A través de la religión protestante. Entonces, pues yo decía, ¿de qué sirve que se haga todo este trabajo de investigación de la antropología social si no impacta en las políticas públicas? Porque la miseria, la pobreza, la discriminación estaban en el máximo, ¿no? El próximo año se van a cumplir 30 años del levantamiento zapatista, es decir, del año 1994. Y yo, platicando con mi hermano, el fotógrafo Víctor Mendiola, le decía, ¿por qué no convocas a tus amigos fotógrafos que estuvieron cubriendo de manera fotoperiodística para hacer una exposición? Y le digo, pues aquí el Museo Regional de Puebla está dispuesto a eso, ¿verdad? Es un año de Hidalgo, a ver si dejan algo. El próximo año no sé si vaya a haber recursos, pero estaría bueno, pues, por lo menos 3, 4 fotoperiodistas que expusieran en términos conmemorativos esos 30 años de levantamiento. Hay fotografías impresionantes, ¿no?
Entonces, bueno, pues es una propuesta aquí al director del Museo Regional. Gracias. Bien, pues bueno, yo quisiera también un poco hablar de la experiencia de la exposición, ¿no? Siempre agradeciendo todo el apoyo. Ahora con Miguel hemos estado trabajando mucho, con el maestro Miguel Vélez. Y pues bueno, ha sido un reto bien importante, sobre todo desde que nos hicimos esta propuesta de hacer la exposición, ¿no? O sea, sí quiero agradecer mucho al equipo, ¿no? También la intervención, por supuesto, de Fernando y del doctor Rodrigo Wittker, recién doctorado Rodrigo Wittker, muchas gracias, porque sí fue un reto, ¿no? Digo, nosotros que estamos empezando, que estamos haciendo, intentando hacer cosas diferentes, pues bueno, también fue como lo dice Eric, fue importante. Y además, yo sé, no quisiera traer a colación mucho esto, pero también las cuestiones técnicas fueron importantes porque se montó en el Museo Regional, en un patio, en algo muy amplio, y pues que ahora se ha montado aquí en los pasillos de la Casa del Libro, por lo cual agradecemos mucho, pero pues fue también bien interesante cómo nuestros compañeros museógrafos, museólogos, diseñadores pudieron apropiarse del espacio. Entonces ya ustedes ahorita van a ver la exposición y pues bueno, decirles que estamos muy contentos por todo este trabajo y muy agradecidos con la universidad y pues bueno, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Era eso, lo quería comentar. Bueno, entonces si quieren vamos moviéndonos hacia la parte posterior del salón. También recordarles que allá abajo está nuestro amigo artista Raúl Díaz, que está terminando de hacer su obra. Ojalá que pueda subir para que lo podamos ver desde acá y nos acompañe al corte del listón. Y pues bueno, vamos a dar unos poquitos de minutos en lo que llegan todas las personalidades que nos van a acompañar. Y pues muchísimas gracias. No sé, maestro Miguel, si quieres, vamos a cortar. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, y a quienes nos acompañan en presencial y en digital, decirles que ya vamos a cortar nosotros la transmisión en vivo, pasamos a un evento meramente presencial. Les agradecemos mucho de nuevo al nombre del director Giuseppe Lobruto y director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y también de nuestros colegas del INA. Aquí cortamos transmisión y que tengan una excelente tarde. Gracias.